Marco Aurelio nació el 26 de abril del año 121 después de Cristo y fue criado bajo el ojo de Adriano. Más tarde adoptaría el nombre de Aurelio, pero en su niñez era conocido como Marco Annio Vero, en honor a su padre y abuelos. Su familia vivía en un pequeño pueblo llamado Ucubi, en la provincia romana de Hispania Bética, hoy España, antes de mudarse a Roma. Cuando Marco tenía apenas 3 años, su padre falleció en circunstancias desconocidas. Aunque lo conoció poco, más adelante escribiría sobre su hombría y humildad, basado en su reputación y los pocos recuerdos que conservaba. Marco fue criado por su madre y su abuelo paterno, un distinguido senador que había servido como cónsul en 3 ocasiones y era amigo cercano del emperador Adriano. La familia de Marco estaba relacionada con el emperador. Su abuelo era cuñado de la esposa de Adriano, la emperatriz Sabina, quien además era tía abuela de Marco. Siendo parte de una acaudalada familia patricia vinculada a la corte imperial, Marco se unió naturalmente al círculo social de su abuelo. Aunque se dice que todos lo querían, algo en él atrapó la atención de Adriano, quien lo colmó de honores desde muy pequeño. A los 6 años lo reclutó en la orden ecuestre, lo que le otorgaba el estatus de caballero romano. 2 años después, Adriano lo inscribió en el colegio de los Salios, o sacerdotes saltadores, cuyo principal deber era realizar danzas rituales en honor a Marte, el dios de la guerra, vistiendo armaduras antiguas y blandiendo espadas y escudos ceremoniales. Adriano le puso el apodo de Verísimo, que significa el más sincero o muy verdadero, un juego de palabras con el nombre familiar Vero, que significa verdad. Es como si para el emperador este niño fuera el individuo más honesto de su corte. Y en efecto, la familia de Marco era conocida por valorar la honestidad y la simplicidad. Su manera de hablar clara y directa lo hacía afín al estoicismo, una filosofía que descubriría más tarde, aunque esa franqueza lo ponía en conflicto con la cultura de la corte de Adriano, en pleno auge de la segunda sofística. Este movimiento celebraba la retórica y la oratoria formal, y los intelectuales griegos, especialmente los grandes oradores, eran muy apreciados en la élite romana, sirviendo de tutores y promoviendo la cultura griega en el corazón del imperio. Los maestros de retórica, especializados en el arte de los discursos, se conocían como sofistas y revivían una tradición que databa de los tiempos de Sócrates. Impartían lecciones cargadas de moral y fragmentos de filosofía, pero su objetivo principal era enseñar sofisticación, algo que buscaban transmitir con gran elocuencia. Sin embargo, como ya había señalado Sócrates, aunque los sofistas parecían hacer filosofía, en realidad buscaban ser admirados por su elocuencia más que alcanzar la virtud. En otras palabras, muchos hablaban de sabiduría y virtud sin necesariamente vivir de acuerdo a esos valores, pues a menudo estaban más interesados en ganar el aplauso del público por su conocimiento y habilidad para hablar que en practicar la sabiduría en sí. La apariencia de sabiduría se volvió más importante que la sabiduría misma. Incluso el propio Adriano caía en esa práctica. La historia augusta, una fuente clave sobre la época, relata que Adriano, talentoso en prosa y verso, solía ridiculizar y humillar a maestros para demostrar su erudición. A menudo entraba en discusiones pretenciosas con filósofos y maestros, intercambiando panfletos y poemas mordaces en una especie de guerra de troles de la Roma antigua. Por ejemplo, uno de los sofistas más renombrados del imperio era Favorino de Arles, gran intelectual y experto en la filosofía escéptica de la academia. Sin embargo, se dice que aceptó humildemente las dudosas correcciones de Adriano sobre el uso de una palabra. «¿Cómo no habré de ceder?», dijo Favorino a sus amigos, «si el hombre más sabio es aquel que posee 30 legiones». Adriano detestaba equivocarse, y quienes no se plegaban a sus opiniones sufrían duras represalias, como el destierro de Favorino a la isla griega de Quíos. Pese a esta atmósfera, Adriano admiraba sobre todas las cosas la integridad y honestidad de Marco, su querido Verísimo, el joven noble que amaba la sabiduría auténtica más que las sofisticadas apariencias que llenaban la corte. Adriano era un hombre talentoso, apasionado y voluble, el tipo que podríamos describir como astuto, pero no necesariamente sabio. Resulta intrigante que fuera amigo de Epicteto, el famoso maestro estoico de la época. No es fácil imaginar al sabio estoico tolerando la intensa necesidad de Adriano de destacar y demostrar su superioridad en todo. Sin embargo, el emperador sí tenía una buena relación con Adriano.
el alumno más destacado de Epicteto y el compilador de sus enseñanzas en los discursos y el manual. Arriano llegó a ser una figura prominente durante el gobierno de Adriano, aunque este último no era ni pretendía ser un filósofo. Para Adriano, la filosofía era solo otro recurso para lucir erudición, una actitud similar a la de los sofistas de su corte, quienes veían en la filosofía una herramienta para mostrar conocimientos sin necesariamente vivir sus principios. En contraste, Epicteto siempre advertía a sus discípulos que no debían confundir el conocimiento teórico con la verdadera sabiduría. Les insistía en evitar discusiones triviales y enfocarse en el automejoramiento, sin perderse en debates abstractos o superficiales. Para él, existía una diferencia fundamental entre un sofista y un estoico. El sofista busca aplausos. El estoico busca mejorar a sus oyentes y guiarlos hacia la virtud. Los retóricos disfrutan los halagos. Los filósofos aman la verdad y la humildad. La retórica es entretenida y agradable al oído, pero la filosofía es como una terapia moral que a veces duele, porque enfrenta a las personas con sus fallos para que puedan corregirlos. Musonio Rufo, maestro de Epicteto, resumía este concepto cuando decía a sus alumnos: «Si están tan ociosos como para elogiarme, estoy hablando en vano». Epicteto comparaba su escuela con la clínica de un médico, recordando a los estudiantes que no deberían esperar una experiencia agradable, sino una lección que a menudo dolería. Con el tiempo, Marco Aurelio fue sintiendo cada vez más afinidad por el estoicismo y sus valores de honestidad y sencillez, mientras se alejaba de la vida superficial y ostentosa que prevalecía entre los sofistas de la corte. Esta inclinación natural por la filosofía estoica puede que se la deba en parte a su madre, Domitia Lucila, una mujer extraordinaria que, a pesar de su enorme riqueza y linaje patricio, vivía sin pretensiones. Ella había heredado una gran fortuna que incluía una fábrica de ladrillos cerca de Roma, pero Marco destacaría más adelante que su madre mantenía una vida sencilla y nada ostentosa, algo inusual para alguien de su posición. Esto dejó una marca profunda en Marco, quien adoptó una actitud de desprecio hacia las superficialidades de la vida en la corte. Décadas después, en sus meditaciones, Marco escribiría sobre esta falta de sinceridad en la corte, prometiéndose no desperdiciar su tiempo en ella más de lo necesario. Reflejaría que solo a través de la filosofía lograba soportar la vida en palacio, y la corte lo soportaba a él. Se repetía a sí mismo que donde fuera posible vivir, también era posible vivir bien y con sabiduría, incluso en Roma, a pesar de lo complicado que era mantener la virtud estoica en aquel entorno. Marco encontró en el estoicismo un refugio contra las frustraciones que le generaba la falsedad de la vida cortesana. Además, aprendió generosidad de su madre. Cuando su única hermana se casó, le cedió la herencia que su padre había dejado para él. Durante su vida, recibió muchas herencias, y era común que las regalara a los familiares de los fallecidos. Más adelante, ya como emperador, durante la Primera Guerra Marcomana, al descubrir que el tesoro imperial estaba vacío, organizó una subasta pública que duró 2 meses, vendiendo valiosos tesoros imperiales para recaudar fondos para el esfuerzo bélico. Su desinterés por la riqueza y los lujos cortesanos fue esencial para enfrentar esta crisis económica. Domitia también amaba la cultura griega, y es probable que fuera ella quien le presentara a algunos de los intelectuales que más tarde se convertirían en sus amigos y maestros. Gracias a su influencia, Marco desarrolló un profundo respeto por la sabiduría griega y por los ideales de virtud y honestidad que guiarían su vida y su gobierno. Marco cuenta que su maestro estoico, Junio Rústico, le enseñó a escribir cartas con un estilo sencillo y sincero. Un ejemplo de ello fue una carta que Rústico envió a la madre de Marco desde la costa italiana de Sinuesa. Es posible que Rústico y la madre de Marco tuvieran una amistad de años, y junto con el amor de ella por la cultura griega, inculcaron en él valores tradicionales romanos que lo acercaron desde joven a la filosofía estoica. Probablemente por ello, Marco comienza su obra Meditaciones, recapitulando estas enseñanzas fundamentales. Desde una edad muy temprana, Marco se adentró en el estudio de la filosofía. Según la historia augusta, ya se dedicaba a la filosofía estoica cuando el emperador Adriano aún vivía. Sin embargo, su interés por la filosofía como un modo de vida práctico comenzó en su niñez, mucho antes de estudiar teoría bajo tutores prominentes. Primero,
Se enseñó a soportar incomodidades físicas y a vencer hábitos perjudiciales. Aprendió a tolerar las críticas y a no dejarse seducir fácilmente por halagos. Este autocontrol es parte de la disciplina del deseo de los estoicos, que abarca tanto los deseos como las aversiones. Los estoicos, influenciados por los cínicos, valoraban este dominio de las pasiones. Epicteto, un gran maestro estoico, resumía esta idea en la máxima «soporta y abstente», que Marco recordaría en Meditaciones, como un recordatorio de aceptar lo que está fuera de su control y de abstenerse de actos incorrectos hacia los demás. En el primer libro de Meditaciones, Marco alaba a un maestro anónimo de su infancia, posiblemente un esclavo o liberto de la casa de su madre, al que le atribuye más mérito en su formación moral que a Adriano o a sus ilustres maestros de retórica. Este tutor le enseñó a soportar las dificultades con paciencia, a ser autosuficiente y a vivir con pocas necesidades. También le inculcó a no prestar atención a las calumnias ni a entrometerse en asuntos ajenos. Esto contrastaba profundamente con el ejemplo que Adriano y los sofistas de la corte le daban, todos ávidos de ganar popularidad y elogios. Además, le inculcó el desapego de rivalidades populares como las de los verdes y azules en las carreras de cuadrigas y las de los gladiadores en el anfiteatro. Enseñanzas propias de la ética cínica, que promovía indiferencia hacia lo externo y desprecio tanto por elogios como críticas. Curiosamente, fue su maestro de pintura, Dioneto, quien lo introdujo en el estudio formal de la filosofía, un aprendizaje que comenzó alrededor de los 12 años, cuando entró en una nueva etapa de su educación. Algunos pasajes de Meditaciones revelan una mirada atenta a los detalles visuales, como la textura del pan, las líneas en el rostro de los ancianos o la espuma en el hocico de un jabalí, observaciones que usa para ilustrar la idea estoica de que la belleza a veces se encuentra en aparentes imperfecciones, cuando se observa el cuadro completo. Es tentador imaginar que estas reflexiones se originaron en conversaciones filosóficas con Dioneto, quien le enseñó a no perder el tiempo en asuntos triviales y lo alejó de distracciones populares de la época, como las peleas de codornices, similares a nuestros videojuegos. Dioneto también le enseñó a evitar ser embaucado por charlatanes, vendedores de amuletos y probablemente los primeros cristianos que afirmaban realizar exorcismos. Estas actitudes de escepticismo hacia lo sobrenatural y rechazo a las distracciones de apuestas y ocio son valores que Marco pudo haber absorbido de la filosofía cínica o estoica. Dioneto, además, le enseñó a soportar la parresia, o franqueza, y a dormir en una cama sencilla, cubierto con una piel sobre el suelo, referencias a las prácticas cínicas. Así, los cimientos de la vida filosófica de Marco Aurelio se forjaron a través de estas primeras influencias, preparándolo para abrazar el estoicismo y soportar los desafíos de la vida con integridad y sencillez. Según la historia augusta, durante el tiempo en que Dioneto fue su tutor, Marco no solo adoptó la vestimenta de un filósofo, sino que también comenzó a prepararse para soportar las privaciones. Inspirado por las enseñanzas de su maestro, Marco quiso dormir en un catre como un legionario. Pero su madre, preocupada, argumentó que aquello era demasiado. Con un poco de persuasión, lo convenció de que usara un sillón, aunque él lo cubría con pieles de animales en lugar de las cobijas tradicionales. Así, se iniciaba en lo que Marco llamaba la preparación griega, agoge, un tipo de entrenamiento que seguía algunas prácticas estoicas y cínicas de autocontrol y austeridad. No conocemos todos los detalles de esa preparación griega, pero podemos imaginar algunos. Los filósofos cínicos, por ejemplo, llevaban una dieta extremadamente simple, basada en pan negro, lentejas o semillas, y bebían principalmente agua. El estoico Musonio Rufo, maestro de Epicteto, defendía una dieta similar: comida sana, fácil de preparar, consumida con moderación y sin exceso. Como los cínicos, los estoicos también se entrenaban para soportar las inclemencias del tiempo. Cuentan las historias que Diógenes, el cínico, abrazaba estatuas heladas en invierno y rodaba sobre la arena caliente bajo el sol de verano. Séneca, otro famoso estoico, tomaba baños fríos y nadaba en el Tíber en pleno invierno. Prácticas que hoy en día se asemejan a la popular ducha fría, querida por algunos modernos seguidores del estoicismo. Aunque Marco no menciona detalles específicos, es probable que adoptara prácticas similares desde joven, como parte de su entrenamiento griego.
El filósofo francés Pierre Hadot sugiere que esta preparación de Marco pudo estar inspirada en el entrenamiento espartano, famoso por su austeridad y disciplina, que influyó en el estilo de vida de los cínicos y algunos estoicos. La filosofía antigua en aquel tiempo no era solo una serie de conceptos, sino un auténtico modo de vida. Hoy, la filosofía en las universidades se enfoca más en la teoría y los textos. Sin embargo, los antiguos filósofos eran conocidos por su forma de vivir y hasta por su vestimenta. Los estoicos, como sus predecesores cínicos, vestían una prenda rústica llamada tribón, un manto de lana sin teñir que se ceñía al cuerpo, dejando los hombros descubiertos. Sócrates, los cínicos y algunos filósofos romanos también preferían andar descalzos, aunque en tiempos de Marco ese estilo se consideraba anticuado e incluso algo presuntuoso. Aún así, en su juventud, Marco usó el manto de un filósofo y, como muestran algunas esculturas, lucía una larga barba, un símbolo común entre los estoicos de la época. Es probable que Diogneto, con su estilo de vida simple y austero, inspirara a Marco a seguir su ejemplo. Resulta notable que Marco, viviendo en la cúspide de la segunda sofística, cuando la oratoria y la poesía estaban de moda en la corte de Adriano, tomara un rumbo contrario. La sencillez y sinceridad de la filosofía griega lo apartaron de la sofisticación y el artificio de la retórica. Diogneto no solo le mostró ese estilo de vida, sino que también lo animó a escribir diálogos filosóficos y asistir a las lecturas de diversos filósofos. A los 15 años, Marco asistió a disertaciones en la casa de un renombrado maestro estoico, Apolonio de Calcedonia, quien estaba de paso en Roma. Aunque Apolonio pronto partió hacia Grecia, Marco ya se consideraba un aspirante a estoico, y fue con él y otros maestros que sin duda comenzó a descubrir las enseñanzas de Epicteto, el filósofo romano más influyente. Epicteto había dejado Roma hace tiempo y murió cuando Marco era aún un niño, por lo que es poco probable que se hayan conocido. Sin embargo, en su formación, Marco estuvo rodeado de hombres que probablemente asistieron a las disertaciones de Epicteto y leyeron los discursos transcritos por Arriano. De hecho, en sus meditaciones, Marco cita a Epicteto más que a cualquier otro autor y lo menciona junto a Sócrates y Crisipo como un modelo filosófico, viéndose claramente como su seguidor. No obstante, su familia pensaba que lo mejor era que Marco se enfocara en la retórica de eminentes sofistas, especialmente después de ser designado como futuro emperador. Adriano, quien no tenía hijos, adoptó primero como sucesor a Lucio Seionio Cómodo, un hombre de salud frágil que pasó a ser conocido como Lucio Helio César, inaugurando la tradición de que el heredero oficial asumiera el título de César. Sin embargo, Lucio murió poco después de ser nombrado, dejando a Adriano nuevamente sin un sucesor claro. Parece que Adriano deseaba que Marco, quien tenía entonces 16 años, heredara el trono, pero lo consideraba aún demasiado joven. Por ello, eligió a un hombre mayor y experimentado llamado Tito Aurelio Antonino, quien, con poco más de 50 años, no tenía hijos varones, aunque sí 2 hijas, y estaba casado con la tía de Marco, Faustina. Así, Adriano adoptó a Antonino, con la condición de que éste, a su vez, adoptara a Marco, asegurando su línea de sucesión. En el año 138 después de Cristo, el joven Marco Annio Vero fue formalmente adoptado y asumió el nombre de la familia de Antonino, pasando a ser conocido como Marco Aurelio Antonino. Sin embargo, las cosas se complicaron aún más, ya que Lucio Helio, el primer heredero designado por Adriano, había dejado un hijo propio, también llamado Lucio. En consecuencia, Antonino adoptó al pequeño Lucio, convirtiéndolo en el hermano adoptivo de Marco. Más adelante, cuando Marco fue proclamado emperador, decidió nombrar a su hermano adoptivo, Lucio Vero, como coemperador, marcando la primera vez en la historia de Roma que 2 emperadores compartían el poder. Este gesto de Marco probablemente buscaba evitar posibles conflictos y asegurar la estabilidad del imperio. La relación entre él y su hermano Lucio jugaría un papel importante en el curso de su reinado, tema al que regresaremos más adelante. Al principio, Marco estaba profundamente inquieto al saber que Adriano lo llevaría a vivir en el hogar imperial. La idea de mudarse de la villa de su madre al palacio del emperador no le entusiasmaba. Cuando amigos y familiares le preguntaron por qué le preocupaba tanto, Marco enumeró sus temores sobre la vida en la corte, desde la falta de sinceridad hasta la corrupción de los políticos romanos. Sin embargo, esa misma noche,
al saber que sería el heredero al trono, tuvo un sueño peculiar. Se veía a sí mismo con brazos y hombros de marfil. En el sueño, dudó si con ellos podría cargar algo, pero al levantar un peso enorme, descubrió que había ganado una fuerza sorprendente. Los hombros descubiertos, símbolo de la resistencia de un filósofo cínico o estoico, parecían anticipar que su preparación estoica le daría la fortaleza y resiliencia necesarias para afrontar su destino como emperador. Marco se convirtió en el segundo en la línea de sucesión y fue presentado al círculo de intelectuales de la corte, compuesto por algunos de los más destacados retóricos y filósofos del imperio. Observó también el trato intimidante que Adriano daba a muchos de ellos, un comportamiento en conflicto total con sus valores. Tampoco le agradaban la creciente intolerancia y las persecuciones de Adriano contra quienes consideraba enemigos. Más adelante, ya como emperador, Marco se esforzó por permitir que sus opositores políticos pudieran criticarlo públicamente sin sufrir represalias. Su reacción más firme ante los críticos fue responder cortésmente en discursos y escritos, un contraste absoluto con Adriano, quien los hubiera exiliado o decapitado. Marco llegó a prometer que no ejecutaría a ningún senador durante su reinado, y cumplió su palabra, incluso cuando muchos de ellos lo traicionaron durante una guerra civil en el este. Para Marco, la verdadera fortaleza radicaba en la capacidad de mostrar generosidad, no en la violencia o la agresión. En sus últimos años, Adriano cayó en la tiranía, convirtiéndose en una figura paranoica que pagaba espías para vigilar a sus propios amigos y ordenaba una cadena de ejecuciones. Su crueldad generó un odio tan profundo en el Senado que, al morir, muchos senadores quisieron borrar sus actos y negarle el honor de ser deificado. No obstante, el nuevo emperador Antonino los convenció de tomar el camino de la reconciliación, lo que le valió el sobrenombre de Pío. Curiosamente, aunque Adriano aparece mencionado en varios textos, es notoria su ausencia en el primer libro de Meditaciones, donde Marco honra a sus maestros y familiares. En contraste, elogió repetidamente las virtudes de Antonino, dejando en claro que él era su modelo a seguir como gobernante. Los historiadores romanos retratan a Antonino como un contraste absoluto de su predecesor, Adriano. De hecho, algunos de los elogios que Marco dedicó a su padre adoptivo parecen críticas encubiertas hacia Adriano. Antonino era de una modestia absoluta. Se cuenta que, al ser proclamado emperador, enfrentando cierta resistencia de los oficiales del palacio, se ganó el respeto de la gente al reducir la pompa de la corte imperial. Con frecuencia recibía a sus visitantes vestido como un ciudadano común, sin las ropas ceremoniales del Estado, y procuraba vivir de la misma manera en que lo hacía antes de asumir el poder. Mientras que los cortesanos de Adriano solían temer sus cambios de humor y temperamento volátil, Antonino era famoso por su serenidad, permitiendo que en la corte y en cualquier otro lugar se hablara sin tapujos. A diferencia de Adriano, Antonino ignoraba con tranquilidad las críticas mordaces que le dirigían. Los estoicos solían reconocer que algunas personas encarnaban naturalmente las virtudes que ellos perseguían con años de estudio y preparación filosófica. Según Marco, Antonino era una de esas personas. Los rasgos que Marco describe pintan el retrato de la clase de carácter que él aspiraba a desarrollar en su formación estoica. Por ejemplo, una vez que Antonino había reflexionado y decidido algo, lo ejecutaba con una firmeza admirable. En Meditaciones, Marco reflexiona sobre cómo su predecesor nunca buscaba elogios vacíos ni la aprobación superficial de los demás. En cambio, siempre estaba dispuesto a escuchar y considerar detenidamente las opiniones ajenas. Con gran rigor examinaba los temas que requerían cuidadosa reflexión, evitando decisiones apresuradas y cuestionando sus primeras impresiones. Con paciencia, analizaba los problemas hasta estar plenamente satisfecho con sus conclusiones. Respetaba a los filósofos genuinos, aunque no siempre coincidiera con sus doctrinas, y aunque no despreciaba a los charlatanes, tampoco se dejaba influenciar por ellos. En resumen, Antonino era un hombre sereno y racional. Su desapego de la vanidad le permitía seguir la razón con consistencia y ver las cosas con claridad, a diferencia de Adriano, quien siempre necesitaba tener la última palabra. Bajo el gobierno de Antonino y luego el de Marco, la cultura en Roma experimentaría un notable cambio, dejando atrás la moda de los sofistas para favorecer a los filósofos, especialmente a los estoicos.
Marco ansiaba acercarse al aprendizaje griego de una manera completamente distinta a la de Adriano. Él buscaba genuinamente mejorar como persona en lugar de acumular victorias intelectuales sobre sus rivales. Esa transformación fue alentada desde la infancia por su familia, especialmente su madre, y luego nutrida por una serie de tutores extraordinarios. Aún así, los jóvenes nobles romanos debían recibir un entrenamiento formal en retórica que comenzaba con la toga virilis, la prenda de la adultez, a los 15 años. Así, el estudio de la retórica, cuyo propósito era comunicar de manera elocuente y persuasiva, se convirtió en una prioridad para Marco como estudiante. Aunque le resultara un tanto incompatible con su creciente interés en la filosofía estoica. Bajo la tutela de Herodes Ático y otros maestros, Marco perfeccionó su griego, el idioma en el que escribiría Meditaciones. Sin embargo, una vez adoptado por el emperador Antonino, su principal mentor se convirtió en Marco Cornelio Frontón, el retórico latino más célebre de la época. La familia lo recibió como un gran amigo y siguió siendo cercano hasta su muerte, en el año 166 o 167 después de Cristo, posiblemente a causa de la peste durante su primera aparición en Roma. Frontón dejó una impresión duradera en Marco cuando éste era aún joven, destacando la predisposición natural del joven hacia las virtudes antes incluso de haber sido educado en ellas. Se decía de Marco que era un buen hombre antes de la pubertad y un orador habilidoso antes de alcanzar la adultez. Esta admiración por Frontón fue tan grande que se convirtió en uno de los pocos tutores mencionados en el primer libro de Meditaciones. Sin embargo, aunque su influencia fue notable, Marco reservó mayor elogio para Alejandro de Cotiaeum, su maestro de gramática griega, quien, aunque de menor rango, tuvo un impacto más profundo en su carácter. A pesar de la cercanía con Frontón, este no fue el modelo a seguir para Marco en términos filosóficos. De hecho, Frontón intentó disuadirlo de seguir la senda del estoicismo, preocupado por la falta de elocuencia de los filósofos y por el riesgo de que sus doctrinas pudieran llevarlo a tomar malas decisiones. En una carta le escribió que, aunque Marco alcanzara la sabiduría de Zenón y Cleantes, los fundadores del estoicismo, seguiría estando obligado a vestir el manto imperial púrpura, y no el toscamente hecho de lana de los filósofos. Frontón quería que Marco no solo vistiera como un emperador, sino que hablara como uno, buscando la alabanza por su elocuencia, mientras que Marco prefería la simplicidad y la sinceridad, hablando como un filósofo o, si no podía, como un ciudadano común. La relación con Frontón fue un desafío para Marco, pues se encontraba dividido entre la retórica que su tutor promovía y su creciente inclinación hacia la filosofía estoica. Sin embargo, la influencia de Frontón comenzó a desvanecerse, pues Marco creía que la verdadera sabiduría no se encontraba en la elocuencia vacía, sino en el pensamiento profundo. Un dicho de Platón que Marco solía repetir: prosperan aquellos estados donde los filósofos son reyes o los reyes son filósofos, resumía su visión del mundo. La verdadera batalla entre los sofistas y los estoicos por la mente de Marco comenzó después de la muerte de Adriano, cuando Antonino convocó a Apolonio de Calcedonia, un filósofo estoico, para que enseñara a Marco. La historia augusta cuenta que Antonino intentó traer a Apolonio al palacio, pero el filósofo rechazó la invitación con una respuesta lapidaria: el maestro no debe buscar al pupilo, sino que el pupilo debe buscar al maestro. Aunque Antonino se mostró inicialmente escéptico, parece que finalmente cedió, permitiendo que Marco asistiera a clases fuera del palacio, algo que sería un rasgo distintivo de Marco en su vida adulta, pues más adelante continuaría participando en disertaciones públicas como un simple ciudadano. Marco quedó impresionado tanto por la habilidad de Apolonio como por su carácter. Los sofistas hablaban mucho de sabiduría y virtud, pero para ellos todo era solo retórica. En cambio, Apolonio vivía según lo que predicaba. Mostró a Marco cómo un estoico debía vivir en conformidad con la naturaleza, guiado por la razón en cada aspecto de la vida. Apolonio no solo era un maestro en filosofía, sino también un ejemplo de cómo mantener la calma y la ecuanimidad incluso ante el dolor, la enfermedad o la tragedia. Marco observó con admiración cómo, a pesar de sufrir una enfermedad prolongada y la pérdida de un hijo, Apolonio se mantenía imperturbable, encarnando así la verdadera constancia del estoico.
En su ejemplo, Marco aprendió a abordar las decisiones con vigor y determinación, pero siempre con una mente libre de perturbaciones, una habilidad que los estoicos llamaban tomar medidas con una cláusula de reserva, que exploraremos más a fondo más adelante. Marco reflexiona sobre cómo Apolonio aceptaba los favores de sus amigos con una humildad y gratitud genuinas, sin que nunca se viera un atisbo de ingratitud o falsa modestia. Para Marco, Apolonio fue mucho más que un maestro. Fue el tipo de persona en la que el estoicismo prometía convertirlo. A través de él, Marco no solo aprendió las doctrinas de los estoicos, sino también cómo aplicarlas de manera práctica en la vida diaria. Comprendió que los estoicos creían que el amor sincero por la sabiduría podía fomentar una gran resiliencia emocional, una capacidad de enfrentar las adversidades con tranquilidad. Su filosofía, de hecho, incluía una terapia moral y psicológica para las mentes que sufrían a causa de la ira, el miedo, la tristeza o los deseos destructivos. El objetivo de esta terapia no era la apatía, sino la apateia, la libertad frente a las pasiones, esa especie de paz interna que permite vivir sin ser arrastrado por emociones intensas y destructivas. En otras palabras, lo que Apolonio enseñó a Marco no solo fue filosofía, sino una forma antigua de terapia psicológica que preparaba la mente para lidiar con los altibajos emocionales. Para los estoicos, esta terapia de las pasiones les permitía alcanzar una claridad mental y emocional. Un aspecto clave de esta preparación fue enseñarle a Marco cómo mantener su ecuanimidad mediante un uso consciente y terapéutico del lenguaje, algo que los estoicos consideraban esencial para la estabilidad emocional. Antes de profundizar en cómo los estoicos utilizaban el lenguaje en su práctica terapéutica, es útil entender mejor su teoría sobre las emociones. Un relato fascinante de Aulo Gelio, un gramático contemporáneo de Marco, proporciona una excelente introducción. En Noches Áticas, Gelio narra cómo, durante un viaje en barco, se encontró con un maestro estoico famoso que, en medio de una tormenta feroz, mostró una reacción inesperada. Aunque el barco estaba a la deriva y los pasajeros temían por sus vidas, Gelio observó que el maestro estoico, aunque visiblemente pálido y preocupado, permaneció en silencio sin gritar ni lamentarse. Tras la tormenta, Gelio le preguntó por qué parecía tan atemorizado si su filosofía enseñaba la calma ante el peligro. El maestro, entendiendo la sinceridad de la pregunta, le explicó que incluso los grandes estoicos experimentan un miedo natural e inevitable en situaciones como esa. Sin embargo, lo que marcaba la diferencia era lo que hacían con ese miedo. Lo observaban, lo reconocían, pero no lo alimentaban. Este relato ilustra la primera fase de la respuesta estoica a las emociones, como la que describe Epicteto en sus discursos. Según Epicteto, cuando nos enfrentamos a una situación peligrosa, primero llega una impresión automática e involuntaria, un impacto emocional que no podemos evitar. En ese momento, la mente de cualquier ser humano, incluso la de un sabio estoico, se agita de forma instintiva ante el peligro. Este primer momento es como una reacción instintiva, similar a la que experimentan los animales al detectar una amenaza. El miedo llega, pero luego se disipa rápidamente cuando la amenaza desaparece. Sin embargo, nuestra razón puede perpetuar ese miedo más allá de lo necesario, algo que los animales no hacen. En la segunda fase, los estoicos sugieren que, tras la impresión inicial, uno puede añadir un juicio consciente, la aprobación o desaprobación de esa emoción. La diferencia entre el sabio y el imprudente radica en cómo manejan esta segunda etapa. El estoico, en lugar de seguir la corriente de sus primeras reacciones emocionales, las observa desde una distancia y las descarta como engañosas. En cambio, los que no practican el estoicismo siguen alimentando sus emociones, rumiando sobre ellas y dejándose arrastrar por ellas, lo que solo aumenta su sufrimiento. Para los estoicos, la clave estaba en reconocer estas emociones sin dejarse dominar por ellas, cultivando una paz interna que les permitiera actuar con claridad y sabiduría, incluso en las situaciones más difíciles. Séneca ofrece una perspectiva fascinante sobre cómo los estoicos entienden las emociones, especialmente en su obra de La ira, donde describe el proceso de la experiencia emocional en 3 etapas o movimientos. En la primera, las impresiones iniciales llegan de forma automática a nuestra mente, como si fueran pensamientos o emociones emergentes, lo que los estoicos llaman propateiai o protopasiones. Por ejemplo,
Si el bote en el que estamos se empieza a hundir, es natural sentir una cierta ansiedad, como una reacción instintiva. En la segunda etapa, la mayoría de las personas seguiría la corriente de esas primeras impresiones, añadiendo juicios negativos. Voy a morir de forma horrible. Esta preocupación solo crecería con el tiempo, alimentando pensamientos catastróficos que podrían arruinar la calma de cualquier situación. Los estoicos, en cambio, han aprendido a tomar distancia de esos pensamientos iniciales y a no darle su aprobación. En lugar de dejarse llevar por el pánico, se dicen a sí mismos: solo es una impresión, no es toda la realidad. O, lo que nos afecta no son las cosas en sí, sino cómo las interpretamos. Aunque el bote se esté hundiendo, puede que aún haya esperanza de llegar a la costa. Y aunque no la haya, el pánico no ayudará. Lo importante es mantener la calma y afrontar la situación con fortaleza. Es en este tipo de momentos cuando admiraríamos a otros si se comportaran con compostura. La tercera etapa es cuando, en lugar de observar y desaprobar las primeras impresiones, se acepta la idea de que algo es realmente malo o catastrófico. Aquí es cuando se desencadena una pasión total, una emoción que puede desbordarse rápidamente. Séneca mismo experimentó este tipo de reacción cuando, durante una tormenta, se sintió tan aterrorizado que saltó por la borda del barco, intentando nadar hacia la orilla entre olas y rocas, cuando lo más sensato habría sido quedarse a bordo. Este tipo de comportamiento es un claro ejemplo de cómo las emociones descontroladas pueden llevar a tomar decisiones irracionales. Así, aunque una dosis de ansiedad es natural, la verdadera valentía radica en actuar con racionalidad a pesar de esos miedos iniciales. Un estoico se recuerda a sí mismo que, aunque la situación parezca aterradora, lo único que realmente importa es cómo elegimos responder a ella. De esta forma, acepta las reacciones nerviosas como inevitables, pero se asegura de no dejar que crezcan desmesuradamente. Una vez que la ansiedad pasa, el hombre sabio recupera su compostura y puede reevaluar sus primeras impresiones, reconociéndolas como falsas e inútiles. En contraste, quienes no practican este enfoque perpetúan su angustia, arrastrándola mucho más allá de lo necesario. Helio, al leer un pasaje de los discursos de Epicteto, comprendió que palidecer por un momento ante una situación peligrosa no es de por sí una falta estoica. Lo que importa es no dejar que esa emoción inicial nos controle y nos convenza de que la catástrofe es inminente. Séneca también señala que aunque ciertos infortunios, como el dolor físico, la enfermedad o la pérdida de seres queridos, afectan al hombre sabio, no logran dañarlo de forma permanente. Estos eventos lo impactan, pero no lo derrotan. No obstante, Séneca es claro: no hay virtud en soportar lo que no sentimos. Para que un estoico demuestre templanza, debe haber al menos un deseo del cual renunciar, y para mostrar valentía, debe experimentar las primeras sensaciones de miedo y luego aprender a superarlas. Como los estoicos solían decir, el hombre sabio no es de piedra ni de hierro, sino de carne y sangre. En Meditaciones, Marco Aurelio reflexiona sobre cómo las impresiones perturbadoras, aunque llegan a su mente, no lo alteran. Les da la bienvenida como algo natural, parte de su antiquísimo modo, es decir, como una respuesta instintiva que comparte con los animales. De este modo, las ve con indiferencia, sin juzgarlas como malas, al igual que el estoico anónimo en el bote de Helio. Marco también reconoce que las sensaciones, ya sean placenteras o desagradables, afectan inevitablemente la mente, ya que cuerpo y mente son parte de un mismo organismo. Sin embargo, su consejo es no luchar contra ellas, sino aceptar su existencia como algo natural, siempre que no caigamos en el error de catalogarlas como buenas o malas. Este punto es clave, porque muchas personas confunden la filosofía estoica con una actitud impasible, pensando que se trata de reprimir las emociones, como la ansiedad, que suelen ver como algo negativo o vergonzoso. Sin embargo, esto no solo es incorrecto desde un punto de vista psicológico, sino que también contradice la filosofía estoica. Lo que los estoicos nos enseñan es que debemos aceptar nuestras reacciones emocionales involuntarias, como los brotes de ansiedad, sin considerarlas buenas ni malas. Lo importante, según Marco, no es lo que sentimos, sino cómo respondemos a esos sentimientos. Aunque Marco comenzó a acercarse a la filosofía desde joven, no fue sino hasta que Junio Rústico reemplazó a Frontón como su principal tutor, cuando Marco tenía poco más de 20 años, que su compromiso con el estoicismo se volvió incondicional. Al recordar esa época,
Marco se sintió agradecido de no haber caído bajo la influencia de un sofista como Frontón, quien lo habría desviado hacia una vida de obsesión con la lógica, la física o la cosmología. En lugar de eso, se centró en la ética estoica y su aplicación práctica en la vida cotidiana. Mientras que Frontón le recomendaba vestirse y hablar como un emperador, Rústico lo animó a hacer a un lado la vanidad de su estatus y a vestirse de manera sencilla siempre que fuera posible, evitando el atuendo formal de un César o emperador. Este consejo era, sin duda, una actitud inusual para alguien de su posición. Pero incluso el Museo Británico conserva una estatuilla que parece confirmar que Marco realmente adoptó este estilo de vida sencillo, mostrándolo vestido como un ciudadano común, quizás durante su visita a Egipto en su madurez. Rústico también lo instó a no dejarse llevar por su entusiasmo por la retórica formal, ni a perder el tiempo escribiendo ensayos filosóficos demasiado teóricos o buscando elogios por parecer virtuoso. En cambio, Rústico lo alentó a adoptar un lenguaje más modesto, sencillo, propio del estoicismo. Esta conversión de la retórica a la filosofía fue, sin duda, un momento clave en la vida de Marco. ¿Por qué fue tan importante? La sofistería se basa en crear una apariencia, mientras que la filosofía se trata de alcanzar la verdad. Este cambio no solo implicó una nueva forma de hablar, sino una transformación profunda en sus valores fundamentales. La habla sencilla de los estoicos no es tan simple como parece. Requiere valentía, autodisciplina y un firme compromiso con la verdad filosófica. Y así, este giro en su cosmovisión también le permitió ver los eventos de una manera completamente nueva.